El primer día de Elías en la nueva escuela amaneció despejado, pero su corazón pesaba. Caminó por el pasillo iluminado escuchando el crujir de sus zapatillas en el suelo encerado, intentando hacerse más pequeño de lo que era. El uniforme celeste le quedaba demasiado grande en los hombros, como si él mismo también sintiera que no pertenecía a ese lugar. En el aula, los pupitres en filas impecables formaban un pequeño laberinto. La maestra Marta recibió a la clase con una sonrisa que se congeló al posarse en los ojos tímidos de Elías. Enseguida anunció una actividad. Cada alumno describiría la ocupación de sus padres para inspirar metas elevadas. Un animado murmullo llenó el espacio, como si todos ya supieran qué decir. Sus compañeros hablaron de ingenieros, dentistas, empresarios y abogados. Con cada profesión exitosa que se revelaba, la maestra asentía con la cabeza, la tiza dibujando puntos de admiración en el pizarrón. El entusiasmo crecía, acumulando expectativas que solo parecían encajar en familias consideradas importantes. Cuando el nombre de Elías apareció en la lista, cayó un silencio como una pesada cortina. Él se levantó despacio, con las manos sudorosas agarradas al borde del pupitre. Con voz baja, contó que su padre operaba máquinas en una fábrica de autopartes y que su madre trabajaba fuera en turnos rotativos. No mencionó el uniforme, no mencionó cuarteles, solo eso. La maestra arqueó las cejas. Con un tono irónico señaló que los padres sencillos a veces carecen de ambición y que los alumnos debían apuntar más alto. El comentario resonó como una risa disimulada. Risitas se esparcieron entre los pupitres. No eran risas fuertes, sino susurradas, cortantes, suficientes para herir. Elías sintió el rostro arder, como si cada sonrisa atravesara su piel. Se quedó inmóvil, intentando contener las lágrimas que amenazaban con escapar. El pizarrón, antes reluciente, parecía desmoronarse en manchas borrosas. Deseó fundirse en el suelo y desaparecer entre las mochilas coloridas y las sillas de metal. El timbre finalmente sonó en los altavoces, liberando a la clase para el recreo. Los alumnos corrieron, voces animadas flotando en el aire. Elías permaneció, recogiendo despacio el cuaderno que temblaba en sus manos. Su silla crujió cuando se levantó, resonando en el aula vacía como un recordatorio de que se había quedado atrás. En el patio, caminó hasta un banco cerca de los canteros de césped seco. Abrió la lonchera y allí encontró solo el sencillo sándwich que su padre le había preparado antes de su turno de madrugada. Comió en silencio, con la mirada fija en las nubes que corrían, intentando imaginarse en cualquier otro lugar donde la risa no doliera. Los grupos de compañeros formaban círculos vibrantes bajo el sol tibio. Él los observaba desde lejos, como quien ve una película muda. Se sentía transparente, alguien que podía atravesar paredes, pero no tocar a nadie. Cada vuelta del reloj anaranjaba más el cielo y alargaba las sombras de los edificios, transformando el patio en un escenario donde él era un extra sin diálogo. Cuando terminó la última clase, Elías recogió sus cosas y salió antes de que los primeros intercambios de miradas se convirtieran en bromas repetidas. La puerta de la escuela parecía un arco gigantesco. Más allá, la calle se abría en caminos que llevaban al barrio modesto donde vivía. Él siguió sin prisa, pateando pequeñas piedras, cargando en sus hombros un peso que no cabía en mochilas. En casa, su padre ya había salido para el turno nocturno. La televisión de la sala mostraba un noticiero lejano. Elías dejó caer la mochila, fue a su habitación y en vez de estudiar, se acostó mirando el techo. Contó las marcas de la pintura como si fueran estrellas en un cielo inventado, intentando dormir la memoria de la risa que resonaba, insistente, en su mente. En la cocina, el reloj marcaba el paso del tiempo con pasos metálicos. Cada segundo parecía repetir la imagen de la maestra, su expresión de desdén, el pesado silencio del aula, el escarnio contenido en las esquinas de cada pupitre. Elías, sin embargo, decidió no contarle nada a su madre esa noche. Creía protegerla del mismo desprecio que lo había atacado. Cerró los ojos, esperando que el sueño lavara la humillación, sin saber que el día siguiente traería nuevas pruebas y el comienzo de un giro inesperado. A la mañana siguiente, Elías caminó más despacio de lo normal.
Sus pasos dudaban en las esquinas como si cada cruce fuera una invitación a volver a casa. El uniforme de la escuela parecía aún más grande. Pasó por la puerta con la mirada baja, evitando a sus compañeros que se reunían en pequeños grupos, riendo de bromas que parecían más agudas que nunca. Al entrar al aula, sintió que las miradas se volvían hacia él. No eran gritos ni burlas directas, sino susurros, risas apagadas, empujones disimulados. La maestra Marta fingió no ver, pero su boca se curvó en una sonrisa tenue y satisfecha. Eso dolía más que una ofensa declarada. Durante la clase de ciencias, Elías levantó la mano para responder, pero fue ignorado. Lo intentó de nuevo, y de nuevo la maestra desvió la mirada, eligiendo a cualquier otro alumno. Cuando un compañero se equivocó, Marta se encargó de corregirlo con paciencia. Cuando Elías lo intentaba, ella lo interrumpía con frialdad. El patrón se repitió en las semanas siguientes, y nadie parecía notar, o nadie quería notar. En el recreo, empezó a comer más rápido, para no ocupar espacio por mucho tiempo. Elegía bancos vacíos y se acostumbró al sonido del silencio. Las invitaciones para los juegos en el patio nunca llegaban. Los cuadernos, antes llenos de anotaciones coloridas, se convirtieron en páginas descoloridas, rayadas por palabras solitarias y dibujos incompletos. En la clase de arte, lo llamaron perezoso por no pintar con entusiasmo. En matemáticas, se rieron cuando falló un cálculo simple. La maestra, con voz baja, dijo que tal vez el ambiente familiar no incentivaba el estudio. Elías sintió cada palabra como una espina, pero mantuvo la mirada en el cuaderno. Ya había aprendido a esconder el rostro cuando le dolía el pecho. En casa, mantenía una pequeña sonrisa, contenida. Cuando su madre le preguntaba sobre el día, decía, todo normal. La mentira venía fácil, envuelta en miedo y en un deseo infantil de proteger a quien más quería. Denise, sin embargo, se daba cuenta. Cada vez que miraba a su hijo, notaba los hombros más encorvados, el silencio más largo, los ojos evitando los suyos. Un sábado por la mañana, ella intentó conversar con él en el patio, mientras regaba las plantas. Elías respondió poco, y enseguida dijo que tenía tarea que hacer. Subió a su habitación, donde se quedó mirando el armario, la mochila, el uniforme colgado. Pasó los dedos por la tela celeste, y pensó en cómo parecía un disfraz que no funcionaba. Mientras tanto, Denise decidió preguntar discretamente a una madre que conocía del colegio. Descubrió que la profesora Marta era respetada por muchos padres, pero también temida por los niños más tímidos. La mujer le contó que su hijo había llegado a casa hablando de cómo un niño nuevo fue humillado por la maestra porque sus padres no eran importantes. Eso encendió en Denise una fría certeza. El lunes, Elías volvió al colegio con pasos aún más lentos. Durante la clase, la maestra pidió una redacción. Escriban sobre su familia y sus sueños para el futuro. Elías dudó. Mientras sus compañeros escribían, él miraba la hoja en blanco, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando no entregó la tarea, Marta se acercó y, con voz firme, soltó una frase que cortó el aire de la sala. No puedes escribir sobre tu familia. Tal vez sea porque no tienes buenos ejemplos. La frase quedó suspendida en el silencio. Algunos alumnos dejaron de escribir. Otros bajaron la mirada. Elías se levantó, guardó su cuaderno y salió del aula sin decir nada. La maestra no lo impidió. Se encerró en el baño y lloró en silencio, con la mano en la boca para amortiguar el sonido. Las lágrimas caían lentamente, cargadas de más que tristeza. Había rabia, vergüenza, impotencia. Se sentó en el suelo frío, encogido, deseando desaparecer. Afuerita, una compañera fue a la dirección a decir que Elías se había ido llorando. La directora dudó, prometió verlo después y volvió a una llamada telefónica. Nada se hizo en ese momento, nada cambió en esa hora, pero algo silencioso comenzó a moverse. Denise ya lo sabía, y ese mismo día, antes del timbre final, ella aparecería por primera vez en la escuela. El día comenzó con nubes densas cubriendo el cielo, como si hasta el clima supiera lo que Elías enfrentaría. Al llegar al colegio, su cuerpo se sentía pesado. Sabía que no quería estar allí, pero también sabía que no tenía opción. Al entrar al aula,
Sintió de nuevo la mirada penetrante de la profesora Marta, quien ya preparaba el próximo ataque disfrazado de tarea. En la primera clase, mientras corregía la redacción de un alumno, anunció que harían una actividad sobre profesiones. Cada uno debía escribir qué quería ser cuando creciera, pero esta vez con una justificación basada en los ejemplos en casa. Elías se paralizó. Sintió sus dedos temblar sobre el papel. Mientras sus compañeros llenaban las líneas con sueños de ser médicos, arquitectos o empresarios, Elías no podía escribir una palabra. Su cabeza estaba llena de la frase que había oído días antes: padres sencillos no tienen ambiciones. Cuando la profesora pasó por su pupitre, vio la hoja en blanco y soltó un suspiro alto, teatral. ¿Otra vez sin nada, Elías? Si ni tus padres sirven de ejemplo, ¿cómo esperas llegar a algún lugar? Las risas volvieron. El sonido era bajo, pero perforaba con precisión. Elías permaneció inmóvil. Aquello era más que una provocación. Era la destrucción pública de su identidad. La maestra le ordenó que saliera del aula. Dijo que tal vez el pasillo le ayudaría a reflexionar sobre su actitud. Elías se levantó lentamente, con los ojos fijos en el suelo. Al pasar por la puerta, sintió que le ardían las espaldas, como si las miradas se convirtieran en dardos. Caminó por el pasillo hasta el baño, sin prisa, como quien camina entre cristales rotos invisibles. Dentro del baño, la soledad era total, ningún sonido, además del agua corriendo en el lavabo y de su propio corazón acelerado. Elías se sentó de nuevo en el suelo, abrazando sus piernas. Las palabras de la maestra se repetían en su mente, resonando con la fuerza de un puñetazo. La vergüenza y el cansancio lo hacían querer rendirse. En la sala de profesores, un trabajador de limpieza que había escuchado parte de la escena, le avisó discretamente a la directora. Esta dudó. Sabía que la profesora Marta ya había recibido otras quejas en silencio, pero temía el enfrentamiento. Solo dijo que monitorizaría el caso. Mientras tanto, una compañera de clase, conmovida, le contó todo a su madre al salir del colegio. Esa madre, a su vez, conocía a Denise de reuniones comunitarias. Le envió un mensaje corto pero directo. Creo que necesitas hablar con la maestra de Elías. Esa noche, Denise llegó del trabajo exhausta, pero notó la expresión apagada de su hijo. Se sentó a su lado y le preguntó con delicadeza. Elías no respondió, pero sus ojos llorosos decían más que cualquier palabra. Denise no presionó, solo dijo: «Mañana iré contigo». El día siguiente amaneció gris. Denise se puso su uniforme de sargento con calma. Se sujetó el cabello con firmeza y le dio un rápido brillo a sus botas. Tomó su identificación militar y salió con Elías, quien iba en silencio, los ojos abiertos por la sorpresa. Cuando llegaron, Denise no entró a la sala inmediatamente. Le pidió a la recepcionista que llamara a la directora. Minutos después, acompañada por ella, entró por la puerta del aula de Elías en plena clase. El ruido cesó. La profesora Marta, al verla con el uniforme, palideció un instante, pero rápidamente forzó una sonrisa. Denise no sonrió. La presencia de la sargento en medio del aula cambió la atmósfera. Los compañeros de Elías enderezaron su postura. La profesora dejó caer el pincel sobre la mesa. Y Denise, con la serenidad de quien manda sin gritar, se posicionó frente a la clase. Sin alzar la voz, miró a Marta y le pidió que explicara públicamente por qué a su hijo lo trataban con desprecio. El silencio de la profesora fue respuesta suficiente. Elías, aún de pie al fondo del aula, sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba solo. El silencio en la sala era tan absoluto que hasta el ruido de una silla arrastrándose lejos parecía distante. Todos los alumnos miraban fijamente entre la profesora Marta y la mujer de uniforme militar que acababa de entrar. La presencia de Denise, firme, serena e imponente, llenaba el espacio sin esfuerzo. La directora, sin saber cómo reaccionar, permaneció cerca de la puerta, con las manos entrelazadas. Denise no levantó la voz, no lo necesitó. Su tono era bajo, pero cada palabra resonaba en el aire como una flecha. Miró directamente a Marta y dijo que estaba allí como madre, no como militar, pero que no renunciaría al respeto por su hijo ni a su papel como educadora. La profesora intentó una explicación preparada, mencionando métodos pedagógicos
y motivación a través de la realidad social. Pero su voz fallaba. Algunos alumnos comenzaron a bajar la mirada, incómodos. La máscara de autoridad de la profesora Marta comenzaba a resquebrajarse. Con firmeza, Denise contó su historia. Dijo que había enfrentado muchos obstáculos para llegar a donde llegó, que había luchado por el país, entrenado reclutas y comandado hombres en misiones que exigían valentía, lealtad e inteligencia. Dijo que todo eso formaba parte de la misma mujer que todos veían allí, pero que sobre todo, ella era la madre de Elías. Los alumnos parecían hipnotizados. Muchos nunca habían escuchado a alguien hablar con tanta verdad, sin rabia, pero con el dolor visible en las pausas. Denise no lloraba, pero sus ojos lo decían todo. La mirada de Elías, al fondo del aula, estaba fija en ella, y en ella había admiración, sorpresa, alivio. Marta, sin poder refutarla, intentó apelar a la autoridad. No podemos convertir la escuela en un escenario para desahogos emocionales. Pero la directora la interrumpió por primera vez. Su voz sonó más débil de lo normal, pero fue firme. Señora, usted cruzó un límite, Marta. Denise entonces se volvió hacia la clase. Dijo que ellos también tenían responsabilidad sobre el ambiente del aula, que el silencio ante la humillación era una forma de apoyar el error, que crecer exigía más que buenas notas, exigía carácter. Esas palabras fueron como un espejo para cada alumno presente. Al final, caminó hasta Elías, le puso una mano en el hombro y le dijo que no tenía que avergonzarse de dónde venía. No eres menos por ser hijo de quienes somos. Al contrario, eres más fuerte. Al salir del aula, el silencio permaneció, pero ya no era el silencio de la exclusión. Era el de la reflexión, la incomodidad que precede al cambio. La directora pidió que despidieran a Elías temprano, y él salió junto a su madre con pasos diferentes a los que había entrado. Había un nuevo peso allí, pero esta vez era un peso de dignidad. Marta permaneció parada, mirando a los ojos de los alumnos que, ahora, la miraban de una forma que ella no conocía, ni controlaba. Al día siguiente, la escuela no era la misma. El murmullo en los pasillos no era sobre exámenes ni fiestas de cumpleaños. Todos comentaban, en susurros y miradas cruzadas, la visita de la mujer de uniforme militar que confrontó a la profesora Marta. Muchos sabían partes de la historia, otros añadían detalles, pero una cosa era cierta, nadie veía a Elías de la misma manera. En el aula, Marta entró con pasos medidos. Por primera vez, evitó la mirada de los alumnos. Su postura rígida parecía dudar. Al fondo del aula, Elías se sentó tranquilo, pero con la espalda más derecha. No había desafío en su rostro, solo calma. Y esta vez, nadie se rió. Durante la clase, la coordinadora entró y pidió que Marta fuera a la dirección. El ambiente se tensó. Algunos alumnos intercambiaron miradas discretas. Marta salió sin comentar, sus zapatos golpeando el suelo con un ritmo inseguro. La coordinadora entonces informó, brevemente, que la profesora sería separada de sus funciones por tiempo indefinido. Hubo un silencio sorprendido, seguido de susurros nerviosos. La noticia corrió rápido. Muchos alumnos estaban confundidos. Otros, especialmente los más callados, parecían aliviados. Elías seguía sin alardear, pero ahora caminaba entre sus compañeros sin bajar la mirada. Poco a poco, algunos se acercaron, entablando conversación, ofreciéndole un lugar en el grupo de actividades. Los muros comenzaron a caer. La escuela organizó una charla especial sobre respeto y empatía. Para sorpresa de muchos, invitaron a Denise a hablar con los alumnos de los grados mayores. El día señalado, ella entró al auditorio sin su uniforme militar, pero con la misma presencia firme. Contó su historia. Habló sobre esfuerzo, dignidad y los peligros de juzgar apresuradamente. No buscaba aplausos, buscaba un cambio. Durante su discurso, Denise hizo una pausa y mencionó a Elías, su hijo. Dijo que él era fuerte por dentro, más que ella misma en muchos días. Que crecer siendo invisible o rechazado requería coraje constante. La audiencia escuchaba en silencio. No había alboroto, ni emoción forzada, solo miradas atentas y un nudo en la garganta colectiva. Después de ese día,
Elías empezó a ser visto con otros ojos. Aún había desafíos, pero ahora también había respeto. En el aula, las manos comenzaron a levantarse para incluir, no para señalar. Él comenzó a escribir más, a participar con más seguridad. Ya no evitaba los pasillos. Y una tarde cualquiera, durante una clase tranquila, el profesor sustituto pidió a los alumnos que completaran la frase: «En el futuro, quiero ser». Elías pensó un momento, luego escribió con letra firme: «Alguien que cambia las cosas, aunque sea empezando en un aula». El tiempo pasó lento en las semanas siguientes, pero todo parecía respirar diferente. El ambiente de la escuela, antes cargado de pequeñas exclusiones y comentarios velados, comenzaba a dar paso a conversaciones más francas y miradas menos duras. El alejamiento de la profesora Marta había causado discusiones entre los padres, pero la mayoría reconocía que algo tenía que cambiar. Elías seguía discreto, pero las sonrisas a su alrededor ya no le dolían. Aún no era el centro de atención, y ni siquiera quería serlo, pero ya no lo trataban como un intruso. Los compañeros que antes ignoraban su presencia comenzaron a llamarlo por su nombre. Pequeños gestos, como sostener la puerta o compartir un lápiz, tenían un peso inmenso para él. La escuela, intentando aprender de lo sucedido, organizó círculos de conversación y charlas frecuentes. Denise fue invitada de nuevo, no como madre de un alumno, sino como una mujer que tenía algo que enseñar. Ella aceptó, dejando claro que no buscaba ser una heroína, solo que la escucharan. Sentada en círculos con adolescentes y profesores, hablaba de origen, respeto y de la fuerza que nace cuando se tiene poco y se lucha por todo. Elías veía los discursos de su madre con los ojos brillantes. En casa, empezó a contar más sobre su día. Las respuestas cortas dieron paso a relatos largos, con nombres, detalles, hasta risas. Denise escuchaba con atención y sonreía, sin interrumpir, como quien había esperado mucho para escuchar ese sonido. Una tarde lluviosa, la directora llamó a Denise y Elías para una conversación especial. Dijo que su caso hizo que la escuela repensara sus prácticas y revisara sus actitudes. Invitó a Elías a representar a la escuela en un pequeño concurso de redacción sobre empatía. Él dudó, pero aceptó. Durante días, escribió escondido en su cuarto, rompía hojas, volvía a empezar. La última frase siempre era la más difícil. Cuando finalmente terminó, dobló el papel y se lo entregó a la directora con manos temblorosas. Días después, supo que había sido elegido como ganador. La entrega del premio sería en una reunión escolar. Elías subió al escenario con pasos pausados. Cuando leyó su redacción ante todos, había firmeza en su voz. Habló sobre lo que significa crecer siendo invisible, sobre cómo los juicios nacen del miedo y no de la verdad. Dijo que nunca más quería esconderse, ni que nadie más tuviera que hacerlo. Al bajar del escenario, recibió abrazos, sonrisas y aplausos, pero lo que guardaría para siempre sería la mirada de su madre, al fondo del auditorio, conteniendo las lágrimas y aplaudiendo despacio, con el mismo orgullo silencioso de siempre. La vida no cambió de la noche a la mañana, pero algo cambió. Para Elías, para sus compañeros, para la escuela. La herida abierta por palabras hirientes cicatrizaba poco a poco, no como si nada hubiera pasado, sino como quien aprendió a no dejar que eso volviera a suceder. Y cada vez que tomaba su cuaderno para escribir, Elías se aseguraba de firmar con todas las letras, con la misma seguridad con que un día escribió: «Soy hijo de padres sencillos, pero con raíces profundas, y eso me da fuerza para crecer».